Hola, mi nombre es Cristian Quilodrán Alfaro, licenciado en Teología, estudiante del programa de Pedagogía en Educación Media para Licenciados de la Universidad Andrés Bello, sede República, sección 102. Hoy veremos el contenido El valor del ser humano como imagen de Dios, de la asignatura de religión, para tercer año de Educación Media. Primeramente, este contenido lo veremos desde dos perspectivas. Consideraremos lo que nos dice en la actualidad la Declaración de los Derechos Humanos y posteriormente desde el cristianismo para ver qué nos dice la Biblia en relación al valor del ser humano como imagen de Dios. Primeramente, en relación a los derechos humanos, el artículo primero, inciso primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Nosotros vamos a hacer énfasis en relación a la igualdad que tenemos todos los seres humanos, a su dignidad que tenemos todos los seres humanos y por lo tanto los mismos derechos que tenemos todos los seres humanos. Por lo tanto, la igualdad como un derecho humano. Y este derecho significa que todos somos iguales, que ningún ser humano es superior a otro y que todos tenemos los mismos derechos. Por lo tanto, no se puede discriminar a nadie por la religión, por el color de piel o el sexo, entre otros aspectos. Sin embargo, la realidad es muy diferente, porque en algunos países se diferencian las personas según su creencia, según su etnia, según su nacionalidad y según su sexo. Lo que nosotros vamos a hacer énfasis en el día de hoy es a la igualdad de género. ¿Ya? Vamos a hacer esa implicación de la igualdad de género. ¿Ya? La igualdad de género implica que hombres y mujeres deben recibir los mismos beneficios, las mismas sentencias y ser tratados por el mismo respeto. ¿Ya? Entonces, el principio de igualdad y de no discriminación por razón de sexo es una obligación del derecho internacional. Entonces, no se debe hacer diferencia y no se debe discriminar a una mujer y no se debe considerar, por tanto, inferior al hombre. ¿Ya? Eso es lo que nos dice en relación a los derechos humanos. Tanto hombres como mujeres tienen igualdad. Tantos hombres y mujeres tienen la misma dignidad. Tantos hombres y mujeres tienen los mismos derechos y por lo tanto tienen el mismo valor. Eso es lo que nos dice en la actualidad la Declaración de los Derechos Humanos, la obligación del derecho internacional, en la igualdad de derechos entre hombre y mujer. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Es importante este pasaje que está en Génesis 1, 27 y 28, porque es el inicio de todas las cosas. Desde la mirada cristiana es el origen de la humanidad. Y esto es importante para considerarlo en la igualdad de género, que hombres y mujeres son iguales. ¿Ya? Este pasaje que está en Génesis 1, 27, 28 dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Este pasaje es importante porque es el inicio de todas las cosas. En algún momento dentro de la historia de la humanidad, dentro de las civilizaciones, a la mujer siempre se le consideró inferior al hombre. Y desde la perspectiva religiosa también, por mucho tiempo en la historia, he considerado al hombre un ser superior a la mujer, dándole mayor dignidad y mayores derechos. Sin embargo, en el principio no fue así. Porque dice que en el principio, cuando Dios creó al ser humano, hombre y mujer los creó. Y que ambos, tanto hombre como mujer, fueron creados a imagen de Dios. Los dos fueron creados a imagen de Dios. Por eso es tan importante este pasaje bíblico, entender que ambos tenemos igualdad de condiciones, ambos fuimos creados a imagen de Dios. Y luego dice el pasaje que leímos, que a ambos los bendijo y que a ambos le dio la tarea de gobernar y administrar la tierra. No fue solo al hombre. Por lo tanto, la diferencia se viene a provocar después del relato de la caída, cuando el hombre y la mujer desobedecen a Dios, comen del fruto prohibido,
pecan, ahí por lo tanto viene la diferencia. Por lo tanto podemos concluir a través de este pasaje bíblico que el propósito de la voluntad de Dios nunca fue que hombres y mujeres, fueran distintos, sino que ahí había una igualdad desde el principio. Por lo tanto, eso es volver al origen, volver al propósito original, es entender que tanto hombre como mujer fuimos creados a imagen de Dios, fueron bendecidos y fue dada la misión de administrar y gobernar la creación. Entonces, ese pasaje para mí es importante considerarlo a la hora de hablar de la igualdad de género. Por supuesto, también es considerar la imagen de Jesús. Jesús como nuestro principal modelo cristiano en relación a la vida cristiana, a la vida práctica de cómo deberíamos vivir la ética desde el cristianismo. Entonces, cuando hablamos de Jesús, hablamos que Él tuvo un acercamiento especial hacia las mujeres, tuvo un trato distinto a los religiosos de la época, tuvo un trato especial hacia la mujer en diferencia a los otros rabinos. Y podemos considerar algunos ejemplos. El primer ejemplo es cuando Jesús se acerca a la mujer samaritana. Es por lo tanto uno de los datos más interesantes en relación a cómo Jesús se acerca a la mujer. Primeramente se acerca a una mujer, segundo se acerca a una mujer samaritana, que era de otra raza, de otra etnia, que tanto judíos como samaritanos no se llevaban bien, y Jesús se acerca a esta mujer y le habla personalmente. Eso es interesante dentro de la perspectiva de la cultura de aquella época, es porque los rabinos de aquella época sostenían que un hombre, y sobre todo un rabino, no podía conversar públicamente con una mujer. Y Jesús rompe con esas convenciones y se acerca a una mujer y le da una dignidad y un valor a esta mujer. Otro caso es cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, cuando sana a la mujer con flujo de sangre. Entonces hay distintos casos en la historia y en el ejemplo de Jesús que nos hacen demostrar y observar que Jesús tuvo un trato distinto para con las mujeres. Tuvo una cercanía con ellas, tuvo un trato de dignificación para ellas. Otro dato interesante es que está relatado en los evangelios, es que María se encuentra a los pies de Jesús. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42 dice que estaba María a los pies de Jesús, escuchando cómo Jesús enseñaba. Ese relato también tiene un paralelo con el mismo escritor de Lucas, que es el escritor de Hechos, que en el Hechos 22:3 nos señala que el apóstol Pablo aprendió a los pies de Gamaliel. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que lo que estaba haciendo María era una actitud constante de un discípulo que aprendía de un maestro. Y sabemos que en la época de Jesús, las mujeres no tenían derecho a aprender. Tenían que solamente estar sometidas a las labores domésticas. Sin embargo, Jesús asume también que María se conforma como una discípulo de Jesús y está a los pies de él, aprendiendo de sus enseñanzas. Y constantemente vemos que Jesús sana a distintas mujeres. Ya citamos que sana a la suegra de Pedro, sana a la mujer con flujo de sangre, sana a la hija de Jairo, sana a la viuda de Naín, sana a la mujer que estaba encorvada y un montón de otras mujeres. Entonces Jesús tiene un trato diferente y deferente hacia las mujeres de cómo las trata en su dignidad. Y constantemente en sus enseñanzas, sabemos que Jesús es el gran maestro, y dentro de sus enseñanzas como maestro, constantemente también citaba a mujeres como ejemplo dentro de sus enseñanzas. La mujer que amasa el pan, que aparece en el Evangelio de Mateo, la mujer que pierde esa moneda, ese dracma, que aparece en Lucas, las 10 vírgenes que aparecen relatadas también en el pasaje de Mateo, en el capítulo 25, la viuda ante el juez injusto, ante el juez perverso, que aparece relatada en Lucas. Entonces, Jesús cuando enseñaba, muchas veces ilustraba sus enseñanzas con historias de mujeres, lo cual también es vanguardista y rompe esquemas ya para su época. Y por último, es considerable importante considerar, el Jesús cuando está en su lecho de muerte ya en la cruz, que las únicas que están prácticamente ahí en su lecho son las mujeres. Mateo 27, 55 y 56,
dice que Jesús, cuando estaba crucificado, las únicas que estaban eran las mujeres. Los discípulos estaban todos dispersos, a excepción de Juan. Por lo tanto, vemos que Jesús constantemente tiene un trato diferente hacia las mujeres, les devuelve su dignidad, las trata con el valor que se merecen, y por eso es que muchos, desde la perspectiva teológica, consideran que, por ejemplo, el caso de la resurrección de Jesucristo es un hecho donde se trata de reivindicar y volverle a darle el valor que da de la creación a la mujer. ¿Por qué? Porque las primeras que vieron a Jesús resucitado fueron las mujeres. Y esto lo hacen mención los 4 evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, hacen mención de este relato y dicen que las primeras que anunciaron que Jesús había resucitado fueron las mujeres, porque fueron las primeras que fueron a ver el sepulcro que estaba vacío. Y esto es digno de notar porque en el contexto bíblico del siglo I, un testimonio de una mujer en el caso de un asesinato, de un delito, de cualquier situación que sucediera, el relato de la mujer no era válido. O sea, no era posible que testificaran un caso por el solo hecho de ser mujer. Entonces aquí vemos la intención también divina de que la primera que testifica de la resurrección de Jesucristo es una mujer. Entonces muchos ven en este relato un acto de redención hacia la figura de la mujer y volver a darle el lugar que siempre debería haber tenido de igualdad, en dignidad, en derechos, en valor, tanto el hombre como la mujer. Por tanto, la figura de Jesús, dentro de esta enseñanza del valor del ser humano y la igualdad de género, tanto hombre como mujer, Jesús es el modelo y paradigma. Por tanto, lo importante es comprender el significado de las personas, de su dignidad por haber sido creados a imagen de Dios. Tanto hombre como mujer tienen el mismo valor y fueron creados a imagen de Dios. Debemos reconocer y seguir valorando entonces que la Declaración de los Derechos Humanos hace que debemos respetar a todas las personas, hombres y mujer de cualquier raza, etnia o creencia, debemos respetarlas por igual. Y en este caso, hombre y mujer, debemos respetarlas y valorarlas de la misma medida. Y entendiendo, por tanto, que Jesucristo es el ideal de persona que queremos llegar a ser en el respeto, valoración y dignificación hacia la mujer. O sea, la enseñanza de Jesús es nuestro modelo para poder llegar a ser ese modelo de respeto y valoración hacia la mujer. Espero contribuir con la comprensión del contenido, el valor del ser humano, hombre y mujer como imagen de Dios. Saludos y nos encontramos en otro tutorial.